No importa en qué punto de tu viaje te encuentres, Voces del Alma está aquí para acompañarte. Despiértate, ámate, descúbrete, conéctate. Comenzamos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bendecido el momento en que estás escuchando esto. ¿Cómo estás? Mi nombre es Angélica del Toro y bienvenido a este nuevo episodio. Hace tiempo viví situaciones un tanto desafiantes en mi vida. Y es que ya lo mencionábamos en el episodio anterior. Las altas y bajas son parte de esto que llamamos vida. Recuerdo que en ese tiempo, cada vez que implicaba que yo debía estar sola por un largo lapso de horas, un largo lapso de tiempo, me aterraba la idea de pensar en qué sería de mí en ese momento, en esas horas, por decirlo así. Y es que de cierta forma, cada vez que yo estaba sola, al principio era como, qué bien, puedo hacer lo que quiera. Si quiero dormir, pues duermo. O si quiero, no sé, simplemente ver la TV, pues la veo. Y ya, no pasa nada. Eso era al principio. No sé, tal vez los primeros 30 minutos, la primera hora. Y todo bien. ¿Ok? Pero después de 1 o 2 horas, tal vez ¿sí? Empezaban a llegar a mi mente pensamientos que para mí en ese momento eran negativos o eran malos, según mi forma de percibir la vida. ¿Y qué pasaba? Empezaba a recordar situaciones que me habían causado tristeza, o tal vez situaciones en las cuales yo había sentido mucho coraje, mucho rencor, y empezaba a imaginar. No, es que cuando él me dijo esto, o cuando aquella persona me dijo esto otro, no, es que mejor yo le hubiera dicho esto o aquello, y le hubiera dicho y hubiera hecho. Pero qué tonta, Angélica. Mejor hubieras dicho esto de lo, no sé, le hubieras dicho hasta de lo que se iba a morir. En ese momento era muy común en mí hablarme de esa forma, reclamarme, reprocharme, insultarme, y decirme cosas muy negativas que eran tanto para mí como para el exterior. Claro, por eso era fácil. Ya después, cuando estaba en mi soledad o en mis momentos de soledad, era fácil decirme, no, qué tonta, no, le hubiera dicho esto y aquello y hubiera hecho y bla, bla, no sé, hubiera hecho una guerra. Porque eso era mi vida realmente, una completa y absoluta guerra. O Angélica, hubieras actuado de tal forma.
en ese tiempo, por el tipo de trabajo que yo tenía, casi siempre estaba rodeada de personas. Estaba con pareja, tenía una pareja. Podría decirse que tenía una familia. Así que este tipo de recuerdos y pensamientos llegaban cuando me quedaba completamente sola en un sitio o en un lugar, normalmente en casa. Cuando por X o Y razón mi pareja se iba, mi hijo también no estaba, entonces era en esos momentos cuando se me acercaban esos pensamientos, esas emociones, hacían acto de presencia. Y era cuando mi mente y mis emociones saltaban de un lado a otro. Mi mente, o sea, la loca de mi casa, saltaba de una habitación a otra. Se iba del enojo a la ansiedad y de ahí daba un salto gigante al orgullo y después ya estaba en el miedo y cuando menos me daba cuenta ya estaba llorando de tristeza, de coraje, de rabia o de todas las emociones juntas. Mi mente y mis emociones eran un completo caos. Era tan grande ese miedo a estar sola que al final sentía un vacío muy profundo dentro de mí. Y sentía que la vida no tenía sentido. Y me decía a mí misma, a esta vida solo venimos a sufrir, venimos a pasarla mal. Entonces, no fue hasta que decidí vivir esas emociones, vivir esos recuerdos y esos pensamientos. No fue hasta que decidí darles la atención que me estaban pidiendo, darles el lugar que ellos necesitan y que ocupan en mi vida. No fue hasta entonces que acepté y empezaron a no ser tan agresivos. Fue en ese momento que empecé a entender que realmente no estaban para hacerme daño. Simplemente quieren amor, quieren atención, quieren ser integrados. Y es que mucho se habla de ciertas emociones que si son negativas, aunque yo creo que no hay negativas. Solo son emociones que son parte del paquete, que ya vienen integradas y que también quieren ser expresadas, quieren ser vistas. El punto es aceptar e integrar todo aquello, no reprimir. Cuando yo reprimo este tipo de emociones, es como una olla de presión. Se va llenando, se va llenando, se va llenando. Y pum, 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 pum. Y tarde o temprano, pum, va a explotar y será peor. Y digo, o sea, porque a mí me sucedió muchas ocasiones. Hace días me decía una persona en una plática, me dice, qué difícil debe ser para las personas que no tienen pareja. Qué fea debe ser la soledad. Y yo creo que hay dos tipos de soledad. La primera, que hasta acompañada destruye. Y el segundo tipo de soledad es que sola o acompañada edifica, planifica y revive, crea. La soledad jamás ha representado algo negativo. Malo es necesitar forzosamente de alguien por el hecho de no sentirse cómodo consigo mismo. Y esto es algo con lo cual yo estuve muy identificada, mucho tiempo. La soledad solo asusta a quien no sabe estar consigo mismo. Pero cuando tú eres feliz contigo,
la soledad es una etapa de la vida. Es maravillosa. A veces sirve para reflexionar. A veces sirve para sanar. Y casi siempre sirve para ser feliz. En mi caso muy particular, me gusta cuando estoy sola, porque en esos momentos puedo hacer cosas que me apasionan. Por ejemplo, puedo escribir, puedo meditar o simplemente estar conmigo, platicar conmigo. Y si llegan esos pensamientos o recuerdos, pues ok, les abro la puerta, les doy la bienvenida, los integro, los vivo, los siento, los analizo, porque al final son parte de mí. Es muy necesario y de verdad te invito a aprender a vivir con ellos, con ese tipo de episodios de nuestras vidas, para que no sea nuestro ego quien siempre tenga el control. Cuando nuestro ego toma el control de nuestras vidas, normalmente nuestras relaciones se vuelven tóxicas. Empezando con la relación con nosotros mismos. Ojo, esto te lo digo a ti y me lo digo a mí también. Y claro, es mi percepción, pero eres libre de aceptarlo o no, ya que yo, al igual que tú, pues también estoy aprendiendo, también estoy despertando, también me estoy conociendo. Así que, si esta información resuena contigo, genial, fantástico. Si no, no pasa nada, déjala ir, suéltala, no te ganches. Bien, espero te sirva esta información, sea de tu agrado, te ayude y te des cuenta que no estás solo, no estás sola. En principio te tienes a ti mismo y por siguiente somos muchas personas que estamos en el mismo proceso, tal vez en diferentes situaciones, diferentes lugares, pero el proceso es muy parecido y en eso también no estás solo. Bien, es todo por hoy. Hasta la próxima y que seas muy, pero muy feliz.